Shalom, amada mis pajalas que Jilote Yehoshua, paz a vosotros. Tengo el privilegio de poder saludarles en esta mañana con el ósculo santo de nuestro Abacadosh. Donde quiera que te encuentres, que la bendición del Padre sea contigo en estas horas sagradas de Shabbat. Soy tu Ajot María Félix, originaria de la República Mexicana, transmitiendo desde la cabina extendida Radio Shalom en Houston, Texas. Soy una estudiante del Instituto de Capacitación y Adiestramiento en Torah para pastores y ministros, ofrecido por nuestros amados los Morim Aharón y Araceli de Morales, a quienes puedes contactar en el www.elyosoy.com. Y nos encuentras en las plataformas de Radio Shalom, YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook y Messenger. Seguimos nuestro recorrido por el Génesis y llevamos en nuestro estudio número 35. Nuestra parashá se intitula Vayeret Yehuda, que transliterado significa descendió Judá. Y las porciones bíblicas las encontramos en Génesis 38 del 1 al 30. Isaías 37 del 31 al 37, el Salmo 35, Romanos 9 del 22 al 29 y Mateo 1 del 1 al 17. Oremos. Santo Padre Dios de la gloria, gracias Abacadosh porque nos permitiste iniciar un nuevo mes. Días atrás, el tiempo está corriendo muy rápido. Si no fuera por estos maravillosos descansos de tu día séptimo, con toda seguridad no la estaríamos pasando nada bien. Gracias, Padre, porque en tu infinita sabiduría absolutamente todo está formulado para nuestra bendición. Pido permiso y agradezco por la bendición de poder exponer tu bendita palabra, que en secciones es dura, difícil, complicada y muchas veces transgiversada. Permite que en esta hora podamos escuchar única y exclusivamente la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, para que con ellas te honremos. En el dulce nombre de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, tu misma esencia. Amén y amén. Bien, amada mis pajas, y continuamos con esta trama que yo te dije que se iba a poner muy interesante. Iniciaremos con lo que leemos en Gálatas 3:16, donde nos dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes como si hablase de muchas simientes, sino de una, única, especial e irrepetible, la de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, que si profundizas un poquitito en su pasado te vas a dar cuenta que ahí encontramos de todo aquello que a la inteligencia, al entendimiento y al conocimiento del ser humano es vil, menospreciado, sucio, y nuestro personaje central no es la excepción. Y honestamente no tengo ganas de hablarte de sus defectos, de sus fallas, de qué sí hizo, qué sí no hizo. Pero sí dividiré el capítulo 38 en 3 grandes secciones que nos van a ayudar a comprenderlo un poquito mejor. De su versículo 1 al 11, Judá se aleja de su casa, se aleja de sus hermanos, se va lejos y comienza su descenso, comienza su caída, porque se asocia y se alía al consejo de malos. Y cuando prestas oído a la maldad, es entonces que caes y caes, a veces ni siquiera cuenta te da. Del versículo 12 al 19, ya ha descendido un poquito más y entra en camino de pecadores. Y cuando ya estás involucrado en la maldad, fácilmente haces juicios intolerantes, abusivos, groseros y de repente hasta muy injustos. Del versículo 19 hasta terminar el capítulo 28, vemos a Judá sentarse en la silla de los escarnecedores, a tal punto
que demanda la muerte para su nuera Tamar, olvidándose de las promesas que hizo. Y sin siquiera pensar que él era más culpable, pues bien sabía que quien descubre la desnudez de la esposa de su hijo merecía la muerte. Y al emitir juicio, automáticamente se estaba condenando a sí mismo. Y todo lo que hoy estudiaremos del capítulo 38 nos va a situar en un pequeño paréntesis en la narrativa bíblica que abarca un tiempo de alrededor más o menos 20 años o 22 años. Un capítulo abarca todo ese tiempo de Bayeret Yehuda. Bayeret, descender, descender y descender. 22 años que se casó con quien no se debía de casar, trayendo al mundo hijos de maldición. Pues a ese punto él no estaba muy consagrado, que digamos. Y mira cómo Dios en su sabiduría, pues él la escoge, pero Dios la manda al descanso. Y no nada más a ella, sino también a sus 2 primeros hijos. Y en la evidencia textual leemos que fue por su maldad. Y honestamente no hay que llegar hasta esos extremos, porque sabemos bien que Dios Padre tiene el poder para revertir todas y cada una de las malas acciones, las malas decisiones, los malos estilos de vida que nosotros elijamos. Pero hay condiciones para ello. Evidentemente, ni el primogénito de Judá, ni Onán, su segundo hijo, tenían en su corazón seguir esos requisitos. Porque la misma mano que los mató es la mano que los formó y es la misma mano que podía haberles rescatado y restaurado con la misma gracia y misericordia que nosotros disfrutamos en nuestros tiempos. Y me atrevo a asegurarlo porque Jehová es el mismo ayer, hoy y lo será por toda la eternidad. Ese Dios que vemos actuando en estas historias bíblicas es el mismo. Y déjame hacerte una llamada de emergencia a tu intelecto, para que tú rebusques allá en lo más recóndito de tu ser y veas si de alguna manera es posible que encuentres a otro Dios tan grande, a otro Dios tan maravilloso, que está tan cercano de sus hijos, como Jehová Sebaot está cercano a nosotros. Al menos yo no lo he encontrado. Y está en cada uno de nosotros tomar la decisión de, como José, creerle y mantenerse firme y fiel, o hacer como Judá y dejarse llevar por el relativismo existente de que como todos lo hacen, no pasa nada. Y créeme que pudiésemos pasar horas y horas y horas especulando por todo el montón de razones que pudiese haber tenido, incluso de repente hasta justificarle. Que si por el cargo de conciencia de no saber de su hermano José, o que si por el tremendo peso de la culpa de su padre anciano que estaba sufriendo por su supuesta muerte. Pero lo único que es cierto y es válido es que no importando las circunstancias por las que nosotros estemos pasando, tenemos el sagrado deber de mantenernos firmes y fieles, siempre de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Vigilar nuestra vida con temor y temblor. Solamente de esa manera podemos dejar un linaje de honra y no ser un ejemplo de deshonra. Me pregunto y me intrigo si Judá, el cuarto hijo de Jacob por parte de Lea, nunca meditó ni le llegó a la conciencia el hecho de saber que si su hermano Rubén, al haber mancillado el hecho de su padre, ya no era más el primogénito, y de que Simeón y Leví, segundo y tercero en orden de nacimiento, por el hecho de haber manchado sus manos con sangre, con iniquidad, de esa manera tan sanguinaria, allá en Siquem, tampoco calificaban para ser portadores de la promesa santa. O tal vez como creció viendo a su madre despreciada y nada favorecida por su padre,
ese rechazo afectaría tanto su autoestima que por eso asimismo se excluyó, no se consideró digno del privilegio. Porque también hay datos curiosos en ese texto bíblico. A su primer hijo le asignó un nombre hebreo. Y es muy interesante porque significa vigilante. Pero vigilante de la noche, pues en la palabra se nos dice que los designios de su corazón eran siempre de continuo al mal. Por eso fue el siguiente ser humano que recibió juicio, pero ahora de manera individual, de parte del Eterno. Y nos especifica por causa de su maldad. En la cultura cananea, ¿qué cosas no miraría ese muchacho? ¿Qué cosas no practicaría? ¿Qué cosas sería lo que ensució, corrompió y dañó de tal manera su alma que traspasó el límite y ganó el juicio? Bayeret Yehuda, descender de su padre, lo marcó, porque la cosa continúa. Cuando recibe a su segundo hijo, como ya había descendido más, ya mentalmente y a decisión propia, quiere enterrar sus raíces, pues vemos que ya no usa de un nombre hebreo, ni para su segundo ni para su tercer hijo, sino que les asigna nombres cananeos. Y Onán significa fuerte, una fuerza muy mal usada, mal invertida, mal practicada, pues también fue hallado en él maldad y siguió los pasos del hermano. En el juicio directo de Jehová, pues también lo mató. Pero este estuvo un poquito peor, porque pasó dejando una cultura de depravación sexual, que lo último que tiene en mente es a su Dios creador, pues solamente vive para una satisfacción propia y personal, sin límites, sin fronteras, sin barreras, donde el ser humano denigra la maravilla del sexo por el síndrome del onanismo, donde se usa la intimidad solo para un placer temporal, como si fuera un permiso para darle rienda suelta a la lujuria, a la lascivia, a todo tipo de aberraciones, y ahora hasta con permisos del gobierno. Pues los matrimonios entre el mismo sexo jamás fue un plan divino. Esta práctica del onanismo está clasificada como una pasión que la tradición eclesiástica ha marcado como pecado capital, como pecado mortal y muy peligroso. Pero analicemos un poquito más, no nos quedemos solamente ahí, porque bien puedes preguntarte, bueno, y entonces los placeres que Dios Padre creó para sus hijos, si no se disfrutan en el sexo, entonces ¿dónde? Pues te diré que a ciencia cierta todos los deleites de la creación fueron formados para encaminarnos a un deleite supremo, a un deleite superior, a un deleite mucho más grande. Ciertamente la relación de pareja realizada con verdadero amor y solamente el uno para el otro, me refiero el hombre para la mujer para el hombre, en la relación de pareja apunta a la gloria de Dios. Es lo más cercano físico vivido al amor del Creador, al amor de Dios. Ahí donde la felicidad es completa, donde tocas el cielo con las manos. Pero tal pareciera que todo eso se está perdiendo por el mal uso de la intimidad que se observa por doquier. Y mira que no se queda solamente en el capítulo 38 de Génesis, porque así como como Onán, como Judá, el sexo en sí mismo no puede satisfacer a ningún corazón honesto y sincero. Jamás lo hizo, ni lo hará, porque en la relación sexual original que Dios nos dio se busca la identidad, se busca el afecto, se busca el valor personal del uno con el otro y esa sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente una sensación meramente física. ¿Y sabes por qué? Porque Dios Padre plantó en nosotros la semilla de la eternidad. El sexo no puede hacer algo para lo cual no fue diseñado para hacer. Y si se diera el caso de que no has recibido los valores más correctos, o si lo que ves en la sociedad corrupta y transgiversada ha distorsionado tu intimidad, transformándolo en algo hiriente, en algo oscuro,
en algo peligroso, porque no nada más te daña a ti mismo, sino que va dañando seres inocentes. Date cuenta que maldad y dolor es lo único que este mundo caído ofrece. Y siempre vas a seguir buscando nuevas experiencias que no te llenarán, que no te satisfacerán. Vairet Yehudá, Vairet, a descender más, a caer más, a bajar más, a esos abismos infernales de pecado. Porque el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír y la mente no se cansa de imaginar iniquidades cuando no está sujeta al Padre. Y aunque muchos catalogan el pecado del onanismo como algo relativo a la masturbación, los exegetas lo explican como un coitus interruptus, donde la semilla es vertida en tierra para evitar la procreación, yendo en contra abiertamente de la voluntad del Creador que ordenó crecer y multiplicaos y sojuzgar la tierra. Y ya Pablo allá en Romanos nos amonesta de que cuidemos de nuestro corazón, hablando de nuestros pensamientos, por supuesto, hablando de nuestra mente, que cuidemos de nuestras acciones y de nuestras decisiones para que no sean entenebrecidas. Pues de repente, profesándonos muy sabios, nos podemos hacer más que necios. Sabemos que la Torah es luz, que los mandamientos son caminos de vida, que instruyen, que nos instruyen. Así es que haríamos bien en tenerlos siempre presentes. Sabes que el tercer y último hijo de Judá, Selah, cuyo nombre significa petición. Una petición que quedó pendiente, muy pendiente, pues nunca se culminó, pues no era en los planes del hombre donde Dios Padre se iba a glorificar, sino en su sola y perfecta voluntad. Pues si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? ¿Quién puede retraer su mano extendida? Para el Todopoderoso Supremo Infinito solamente hay dos cosas imposibles. La primera, que mienta. Y la segunda es que deje de cumplir lo que Él ha prometido. Y si Él ya habló, ¿quién habría de cambiar sus planes? Si algo viene de Dios, nada lo puede evitar, nada lo puede destruir, por mucho que se encuentre luchando contra de Él. Y ahora entraré de lleno con esta sierva del Eterno, Tamar, la nuera, cuyo nombre significa palmera, que de la misma manera como tú y como yo, que en esta hora me escuchas, fue formada para un propósito específico y maravilloso. El nombre propio de una persona en raíces hebreas representa la fama, la autoridad y su propósito de vida. Tamar, cual palmera, tal cual su nombre, debía resplandecer, debía crecer, debía florecer. Y aunque su historia comenzó en las sombras de la desesperación, de la humillación, del rechazo, de la injusticia, porque tuvo que pasar por 3 traumas, pudiera decirse. La muerte de uno, el abuso de otro, el desprecio de otro. Pero una sierva del Eterno tiene el espíritu inquebrantable, como esta mujer de nuestra historia bíblica de hoy. Toda una verdadera sierva. Literalmente emergió de las profundidades del infierno como una figura de profunda resiliencia y determinación. Su legado es un testamento de la capacidad de transformar el dolor en poder, de transformar la injusticia en rectitud. Un legado de la perseverancia de mantenerse firme a los valores morales, aunque se desplomen los cielos. La búsqueda incansable de justicia y la gracia divina plena. Tamar entendía muy bien, perfectamente bien, la importancia de la descendencia de Judá, porque ella venía de un linaje santo. Ella no nomás descendía de un sadik, de un hombre santo, de la línea de Sem, de los hijos de Noé, sino que con toda seguridad su padre
le instruyó del Redentor que estaban esperando, del Redentor que estaba por venir. La misma historia que se guardó por años y años y años en el pueblo judío, hasta el tiempo en que tocó que viniera nuestro amado Yahushua HaMashiach. La misma historia se repitió con María. Y no dudo que vayas a escuchar pestes hablar de ella, que de prostituta no la bajen. Pero qué error tan grande cometen, que la misma escritura en boca de Judá declara: ella es más justa que yo. Y también era inteligente, porque sabía que al procurar la descendencia se estaba jugando la vida. Por eso fue que previno. Cuando le pidió su sello, su cordón y su báculo, le estaba pidiendo absolutamente todo lo que él era, toda su identidad, porque al pedirle el sello, le está pidiendo literalmente sus cuentas de banco y sus informes de crédito. Al pedirle el cordón, la palabra aquí en hebreo es patileja, que esto está representando literalmente el manto de oración, lo que se representa en el talit, lo que son los zip-zip. Este cordón que representa a los mandamientos del Señor, el linaje del cual viene, al cual pertenece. Y aunque las leyes escritas en Deuteronomios 25 de la Torá que le fueron dadas a Moisés, según Gálatas 3, fueron 430 años después de este tiempo que están viviendo ahorita el capítulo 38. Pues Moisés recibió la ley de los 10 mandamientos y de la Torá un montón de años después, pero todo esto ellos ya lo sabían. Pues desde Adán hasta Moisés transcurrieron como 2500 años. Y de ellos a nuestro amado Yahushua HaMashiach como 1500 años. Pero fíjate el celo, el amor con el cual se guardó toda esta información. Todos estos procedimientos legales eran bien conocidos por todos los patriarcas y sus descendientes. El báculo, cetro o bastón de mando representaba la autoridad del varón, el derecho de pertenecer y ser parte de esa familia, de esa promesa. Esta mujer sabe muy bien lo que está pidiendo, sabe lo que significa, sabe lo que quiere y sabe lo que debe de hacer. Tiene bien clarita su identidad. Ella, siendo semita, conocía y entendía muy bien el plan de la redención, el plan de la salvación. Y estuvo dispuesta a ser parte de esa redención. De hecho, cuando en la evidencia textual miramos involucrada a una mujer, siempre va a ser con propósitos redentores. ¿Y cuándo va a ir el Yehuda? ¿Cuándo paró de descender Judá? ¿Sabes cuándo? Cuando reconoció que tenía frente una verdadera sierva del Eterno. Y a ella nada le costaba haber dicho: este es el culpable, él muere junto conmigo. Pero no, hasta en eso obró con prudencia y sabiduría. Y aunque Judá no la conoció más, de ahí en más la respetó, la cuidó y la dignificó como corresponde. Y si tú eres un hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso dice Romanos 2. Por si acaso vas por la vida mirando a todas las mujeres como Judá miró a Tamar, entonces reflexiona y piensa qué espíritu es el que te domina. Pues definitivamente no es nada saludable guardarse cosas que a uno le perjudiquen. Hay que pedir perdón al Padre y consagrarse. Y por último, Judá significa alabar a Jehová. Así es que síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.